Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 25, un misterio, genera otro misterio. Mientras tanto, con Irina pasaría como en la historia original, donde se toparía con Fred, y después este lograría someterla, y le quitaría su espada, pero antes de asesinarla, Cocabiel aparecería, y después diría, espera Fred, donde Fred al oírlo diría, ¿qué ocupas jefe? A lo que él diría, no asesines a esa mocosa, puede sernos útil, para emboscar a esos demonios. Además, no sé por qué, pero de acuerdo a la imagen que mostraste de las personas que acompañaban a las esas enviadas de la iglesia, la chica peligrosa se me hizo bastante familiar, y me recordó bastante a la reina Uranos, aquella que participó en la Guerra del Infinito, y la Gran Guerra del Siglo Vacío. Así Fred se sorprendería, y después diría, esa mocosa es la reina Uranos, a lo que Cocabiel diría, dije que me recordaba a ella, ya que su parecido es mucho. Además la reina Uranos, fue parte de un rumor que está corriendo entre todo el mundo sobrenatural, que ella estuvo relacionada con el humano que destruyó el cielo, y si esa mocosa es en verdad la reina Uranos, eso quiere decir, que ese humano puede estar aquí en esta isla, pero eso lo sabremos preguntándole, a lo que Fred diría, ¿usted también escuchó eso jefe? Donde Cocabiel diría, no cualquier humano puede hacerle frente a un Mau, en especial a uno de los 3 hijos de Loki, así ellos dejarían a Irina ahí, mientras Fred esperaría que el clan Gremori llegara. Tiempo después, Koneko y Ninfu se habrían quedado dormidas encima de Bardo, el cual también estaría dormido, mientras que las demás estarían preparando comida para cuando Bardo despertara, pero después a la casa de Bardo llegaría Nisei, y el consejo estudiantil, donde Rías, y las demás las recibirían, a lo que Sona diría, así que aquí vive Bardo-kun, vaya, su casa sí que es grande, donde Sagi diría, y que lo diga presidenta, a lo que Issei diría, presidenta ha logrado saber algo de Kiba, donde Rías diría, aún no, pero por suerte enviamos a todos nuestros familiares, estaremos al tanto de cualquier señal, donde Issei diría, espero que Kiba esté bien, a lo que Asia diría, ¿y dónde están Koneko-chan y Ninfu-chan? En eso Akeno diría algo disgustada, están curando a Bardo-kun, ya que después de la condición en la que vino, nos costó curarlo, ya que nuestra energía no fue suficiente. Ante esto Issei y Sagi dirían, rayos, eso quiere decir que en estos momentos, Bardo está completamente desnudo con 2 lolis a sus costados que también están desnudas, rayos, pero qué envidia, pero después la familiar de Rías llegaría. Y en eso ella le diría que encontró a Irina mal herida, por lo que todos los ahí presentes se sorprenderían, a lo que Sona diría, Rías tenemos que ir, donde Issei diría, sí presidenta, tenemos que ir para ayudarla, a lo que Ikaros diría, pero ¿qué hay de mi amo? A lo que Rías estaba a punto de decir algo, pero después Koneko y Ninfu comenzarían a bajar, y después Asia diría, Ninfu-chan, Koneko-chan, a lo que Rías diría, ¿cómo está Bardo? En eso Ninfu diría, Bardo estará bien, logramos curarlo por completo, pero ahora necesita mucho descanso para reponerse, a lo que Koneko diría, Bardo Senpai está completamente dormido, así todos se aliviarían, y después Issei diría, entonces tenemos que ir por Irina, presidenta, démonos prisa, a lo que Ikaros diría, pero ¿qué hay de mi amo? A lo que Ninfu diría, Bardo estará bien Alfa, ya te lo dije, de nada nos sirve quedarnos aquí con preocupación, lo mejor sería ir y ayudar en lo que podamos, donde Ikaros no estaría convencida, pero aceptaría. Así todos los ahí presentes se irían de la casa de Bardo, mientras las chicas le habrían dejado comida en la mesa. Mientras tanto, cerca de la academia, los chicos del mundo sobrenatural aparecerían, y después al igual que la historia original, ellos verían a Irina herida, por lo que la tratarían, y después Fred aparecería, y les diría que su jefe quería hablar con la hermana menor de Circeps, y con la hermana menor de la Mau Serafal, donde Cocabiel aparecería, y después se presentaría ante ellos, donde diría su plan de la historia original, solo que al ver a Ikaros, Cocabiel diría, oye tú, mocosa de pelo rosa, contéstame una cosa, a lo que Ikaros diría, ¿qué quieres? Donde Cocabiel diría, ¿acaso tú eres la reina Uranos, la hija de Ariel, la ángel más sabia del cielo? Donde todos se sorprenderían por oír eso, y después Asia diría, Ikaros-san, es hija de un ángel, a lo que Drake aparecería en la mano de Issei y después diría, ahora entiendo por qué esa chica se me hacía bastante familiar.
donde Rías y las demás dirían, Ikaros es la reina Uranos, todo este tiempo creímos que ella era un ángel, nada más, a lo que Cocabiel al ver las expresiones de todos dirían, así que si eres tú, donde Ikaros diría, ¿y eso qué? ¿Por qué preguntas eso? Donde Cocabiel diría, para no extenderme demasiado, entonces si tú eres la reina Uranos, significa que todos los rumores son ciertos, si hubo un humano que fue al cielo y lo destruyó, no es así, y derrotó a Galiel, ante esto los chicos del séquito Gremori y del séquito de Sona se sorprenderían, y después Sona diría, el líder de la facción de los ángeles fue derrotado, a lo que Ikaros diría, no sé de qué estás hablando, mientras que Ninfu diría, rayos, entonces, ¿quién fue de chismoso a contar lo que sucedió en el cielo? A lo que Cocabiel diría, dime dónde está el humano que destruyó el cielo, me gustaría conocerlo, me pareció bastante interesante que un simple humano fuera, dime, ¿acaso es alguien de la marina, o es un pirata? A lo que Fred después diría, espere amo, ahora que lo recuerdo, con todas estas basuras había un maldito chico pelinegro, ese tonto me tomó de la cabeza y me estrelló contra el suelo, no sé cómo lo hizo, pero el maldito era fuerte, no sé si sea él, pero ellos lo llamaron Bardo, ante esto todos se sorprenderían, y después Rías diría, el humano que destruyó el cielo, la reina Uranos, espera, eso quiere decir que, así ellas mirarían a Ikaros, y después Rías diría, Bardo fue quien destruyó el cielo. Así todos se sorprenderían, y después Akeno diría, Ikaros-chan, responde, a lo que Ikaros no sabía qué decir, mientras que Asia Issei también no sabría si decir algo, ya que ella recordaría que antes de que Bardo fuera por Rías, él le prometió a ella, y a Greifia ir, siempre y cuando no dijeran que él iría al cielo a salvar a Ikaros de un maldito ángel llamado Galiel, pero después Ninfu diría, eso no importa ahora, después se los explicaremos, pero solo podemos decirles ahora, que Bardo no destruyó el cielo. Eso solo fue algo que empezaron a decir, pero no sabemos quién, donde las chicas se sorprenderían, pero después Cocabiel diría, así que si fue ese tal Bardo, vaya, y bien chicas, díganme, ¿dónde puedo encontrarlo? Pero luego él recibiría un mensaje de Balba, quien diría, señor Cocabiel, todo está listo, a lo que él diría, excelente, así él miraría a Rías, y después diría, Rías Gremori, tengo entendido que tu base de operaciones es la Academia Kubo, así que me instalaré ahí para poder ver la majestuosidad de mi creación. Así que si no quieres que destruya tu escuela, será mejor que traigas a tu hermano, o en dado caso a la Mauserafal, así Rías se sorprendería, pero después diría, espera, ¿qué? Pero Cocabiel y Fred se habrían ido, donde ellas se frustrarían, pero después mirarían a Ikaros, y después ellas dirían, después de esta batalla conversaremos, ahora necesitamos ir a detenerlo, deprisa, a lo que Sona diría, nosotros haremos una barrera mágica para que la ciudad no se vea afectada. A lo que Rías diría, te lo agradezco Sona, así él miraría a su grupo, y después diría, vamos muchachos, detengamos a ese sujeto, a lo que todos dirían que sí, de esta manera todo el séquito Gremori, junto a las dos ángeles se irían de ahí, y después llegarían a la escuela, donde pasaría lo de la historia original, y después ellos verían a Cocabiel sentado en un trono, mientras decía, ni a tu hermano mayor, ni a ese humano llamado Bardo, vaya Rías Gremori, sabes cómo decepcionar a la gente. Donde Rías diría, no te apresures, mi hermano vendrá dentro de una hora, pero tristemente, cuando él llegue, tú ya habrás sido derrotado, donde Cocabiel pondría una sonrisa, y después diría, aprovechando que están aquí, liberaré a mis mascotas, donde luego crearía un círculo de fuego, y después una gran cantidad de cerberos saldrían de ahí, dejando sorprendidos a los chicos, donde Rías diría, estén atentos muchachos, esta vez no debemos tener miedo. Entrenamos duro con Bardo, si perdemos, él estará decepcionado, y seguramente no querrá volver a entrenarnos, donde todos se llenarían de determinación y después dirían, Siri, así los cerberos se abalanzarían sobre ellos, pero después los chicos desaparecerían, mientras tanto, Bardo habría despertado, y después estaría algo extrañado, y en eso diría, pero ¿qué fue lo que pasó? Pero al mirar a un lado, vería como el familiar de Koneko, un pequeño gatito se acercaría a él. Y después le daría una carta, donde Bardo se sorprendería, y en eso la tomaría, donde el gatito rozaría su cuerpo con el de Bardo, por lo que Bardo no evitaría poner una sonrisa, y después lo acariciaría, así Bardo leería la carta, y en eso se sorprendería, y después diría, la Academia Kubo, maldición, no tengo tiempo para quedarme a descansar, así él se colocaría de pie, y después se vestiría, donde se pondría una camisa de color azul, junto con unos pantalones blancos, y unos zapatos negros, al igual que se
se pondría su sombrero de paja, donde el gatito lo miraría, pero después Bardo se agacharía, y lo acariciaría, a lo que él diría, muchas gracias pequeño, así el gatito asentiría su cabeza, y este desaparecería, a lo que Bardo tomaría el aparato que lo teletransportaba, y después diría, llévame a donde está Ikaros, así Bardo desaparecería, mientras tanto en la Academia Kubo, Rías le habría dado un fuerte golpe a uno en su cabeza, donde la otra cabeza trataría de morderla, pero Rías usaría su poder de la destrucción, y en un segundo habría desintegrado esa parte del cerbero, mientras que al ser un solo ser, este se desintegraría. Por otro lado, Akeno también golpearía con fuerza a uno en su estómago, causando que el cerbero escupiera sangre, mientras que Akeno después se movería para esquivar los mordiscos, y después se colocaría encima de él, para después darle una fuerte patada en su espalda, que lo enviaría a estrellarse contra el suelo, donde Akeno se colocaría en el cielo, y de un segundo a otro, lanzaría una gran cantidad de rayos, los cuales desintegrarían al cerbero. Mientras tanto, con Koneko y Asia, ambas estarían luchando contra uno, donde Koneko le daría un fuerte golpe en una de sus cabezas, mientras que Asia le habría dado otro golpe a la otra cabeza, así provocando que el cerbero se desmayara, pero después Ninfu diría, háganse a un lado, donde ambas la verían. Pero después al ver cómo Ninfu estaba cargando un ataque, se quitarían, y después Ninfu lo dispararía contra él, así asesinándolo. Por su parte Ikaros, estaría cargando una flecha con su arco, y esta después asesinaría a otro cerbero, mientras que Issei también habría exterminado a uno. Ante esto Kokabiel estaría bastante sorprendido, y después diría, esto es imposible, jamás creí que tuvieran tanto poder, malditos, pero después un cerbero que había sobrevivido se abalanzaría sobre Koneko, donde ella reaccionaría, pero después Zenobia aparecería, y ella cortaría al cerbero, donde Koneko y los demás se sorprenderían, a lo que Issei diría, Zenobia, mientras que ella diría, me extrañaron, así ella se repondría, y después diría, estaba pensando en ayudarlos, pero parece que no son para nada débiles, mientras que después Kokabiel les arrojaría una lanza de luz, que los tomaría por sorpresa a todos, pero Kiba aparecería, y la destruiría, donde todos se sorprenderían, pero se alegrarían de verlo, donde Issei diría, Kiba, a lo que él diría, no creerían que me dejarían fuera de esto, ¿o sí? A lo que Kokabiel comenzaría a reírse, y después diría, estupendo, todos ustedes se ve que sí son fuertes, me han dejado sorprendido, pero luego alguien gritaría, está lista, así todos verían cómo Balba habría terminado de crear una espada sagrada, donde todos se sorprenderían, pero Kiba diría, esa espada, donde pasaría lo mismo de la historia original. A lo que Balba le daría la espada a Fred, y Balba le diría que gracias a los esfuerzos de las ratas que llamaba compañeros, los experimentos fueron un éxito, y que si presentaban estos informes al gobierno mundial, estos verían que se pueden construir cristales muy refinados para hacer más fuertes a las personas, sin poseer magia, y después Balba diría, gracias a Galiel, quien permitió que a las personas se les quitara su energía, logramos llegar hasta aquí, así él se reiría de Kiba. A lo que Asia al escuchar eso se molestaría, pero después pondría una sonrisa, donde diría, entonces, fue bueno que Bardo-san le haya pateado el trasero a ese sujeto, si era un ángel tan malo, qué bueno que lo derrotó. Ante esta declaración todos se sorprenderían, y después Rías diría, Asia, ¿tú sabías de eso? A lo que Asia al razonar lo que dijo después diría, no, yo no sé nada presidenta, a lo que Issei diría, Asia, pero después Kiba comenzaría a caminar hacia él. Y después diría, mis compañeros quieren que no use la venganza para acabar contigo, pero temo decepcionarte Balba, yo no soy mis compañeros, donde todos los chicos comenzarían a animar a Kiba, y después Zenobia se pondría a un lado de él, y diría, caballero Gremory, ¿aún seguimos siendo aliados? A lo que él diría, parece que sí, donde ella diría, entonces déjame ayudarte, a lo que Kiba diría, no ibas a recuperar la espada sagrada, a lo que ella diría, esa espada se llama de esa manera, pero no es santa, es solo una aberración, así ella sacaría a Durandal, donde todos se sorprenderían, a lo que Kiba diría, te lo agradezco mucho, pero quisiera pedirte un favor, el último golpe, déjamelo a mí, donde ella diría, está bien, así Zenobia se abalanzaría sobre Fred, y comenzarían a luchar, mientras que Kiba nuevamente sacaría 3 espadas, mientras que Issei diría, otra vez esa técnica, rayos a Kiba sí que le gusta ir con todo, donde Fred estaría teniendo problemas con Zenobia, mientras que Kiba cargaría su poder maligno en una espada de fuego, mientras que en la espada de
hielo cargaría su poder santo, a su vez, en la espada que sostenía en su boca, la cargaría con ambos poderes, donde Balba diría, una espada que es santa y demoníaca a la vez, eso es imposible, pero después Kiba diría, balance breaker, corte de luz maldito, así él se abalanzaría sobre Fred, y este le daría su ataque, donde la espada de Fred se rompería, y este recibiría todo el poder, así dejando asustado a Balba. Mientras que Fred diría, mi espada, no puede ser, así él caería derrotado, donde Balba diría, ahora lo entiendo, la razón por la que tu espada es santa y demoníaca, es porque, pero después este sería asesinado, dejando sorprendidos a todos, donde Cocabiel diría, siempre fuiste un hombre listo Balba, y por la deducción que acabas de hacer, me demuestra que si lo eras, así Rías diría, Cocabiel, ¿qué estás tramando ahora? Donde él diría, bueno, ya que mi deseo más grande es crear una guerra. No tengo por qué ocultar nada, ¿qué me dirían, si les dijera que la iglesia, no fue formada por Dios? Ante esto todos se sorprenderían, y después Xenobia diría, ¿qué quisiste decir con eso último? Donde Cocabiel diría, la iglesia no fue formada por Dios, fue formada por un caballero que existió en la gran guerra del siglo vacío, ya que no solo los antiguos Maus murieron, también Dios lo hizo, ante esto todos se sorprenderían, mientras que Asia se desmayaría. Por su parte Xenobia estaba a punto de hacerlo, pero después se mantendría firme, por su parte Ninfu diría, no, eso no puede ser, eso no lo sabíamos, donde Ikaros también estaba sorprendida, ya que ambas recordarían, como su madre, y Miguel, incluso Galiel decía que nadie podía hablar con Dios, ya que estaba prohibido, a lo que Cocabiel diría, después de esa guerra, los tres bandos del mundo sufrieron bajas importantes, y no puedo creer que nos hayamos tenido que bajar al nivel de los humanos y pedir ayuda hacia ellos. Siendo ellos los causantes de estas tragedias, donde Ninfu diría, ¿de qué estás hablando? A lo que Cocabiel diría, los Maus, Dios, los dragones celestiales, todos ellos, al igual que otros seres de bajo rango, fueron asesinados por un grupo de humanos que participaron en esa guerra, demonios jamás olvidaré sus estúpidos clanes, el clan Nefertari D, el clan Marshall D, el clan Trafalgar Water D, el clan Monkey D, el clan Portogas D, el clan Goldie, y todos esos con la estúpida D en sus nombres, se convirtieron en un terror para el mundo sobrenatural, liderados por un sujeto que se le conocía como Joy Boy. Ante esto todos se sorprenderían, pero quienes estarían más sorprendidas, serían Ikaros, y Ninfu, quienes al oír Monkey D, dirían, Monkey D, ese es el nombre de Bardo, así ellas lo recordarían, y se mirarían impactadas, donde Ikaros diría, mi amo, pertenece a ese clan.